Castro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas bien? Sí, claro, William, un gran saludo. Tiempo que no nos veíamos. Buenos Así es, días. así es. Un abrazo muy grande para ti. Huele a café. Huele a café, hermano. Huele a café y huele a arepita con mantequilla. Así es. Oye, Castro, te quería primero preguntar sobre esto, ¿no? Viendo tus programas, viendo los programas de Sebastián Barraez, viendo las noticias, pareciera, ¿no? Da la impresión que hemos llegado como a un punto de una especie de tormenta perfecta. ¿A qué me refiero? Circunstancias geopolíticas que están sucediendo en el mundo se están uniendo a la agenda de la administración Trump y ese rompecabezas pareciera que está cuadrando con el elemento de la salida de Maduro del poder. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, yo creo que, bueno, tú dices que han sucedido eventos que aparentan ser aislados. Yo creo que es una estrategia que se ha puesto en marcha, porque hay que entender que es interesante, ¿no? Todo lo que está haciendo Estados Unidos, que comenzó, digamos, lo más visible, que es este despliegue militar, ha sido acompañado por otras operaciones no tan visibles que sin duda está jugando también un papel en esta crisis. Yo creo que el tema, digamos, la importancia o la novedad del nuevo enfoque que tiene Estados Unidos con respecto a Venezuela es que ya Venezuela, o sea, Estados Unidos está haciendo esto no tanto para ayudar a los venezolanos, Uh -huh. sino como parte integral de una nueva doctrina, de una nueva estrategia global, donde obviamente los actores, como el caso de los carteles en general, particularmente el cartel de los soles, pero otros carteles y los grupos terroristas, se convierten en un objetivo fundamental. Y Estados Unidos no solamente entendió, sino que está aplicando esa nueva estrategia de que lejos de preocuparnos por esos conflictos en otros lugares alejados de Estados Unidos, como el Medio Oriente, por ejemplo, el conflicto de Rusia, los problemas verdaderamente serios están ocurriendo en el vecindario, ¿no? Uh Y ya -huh. es hora de tomar las riendas del vecindario, aplicar una estrategia que, repito, no solo es militar. Ha habido, por ejemplo, un esfuerzo notable del secretario de Estado Marco Rubio para crear una especie de coalición en América Latina. Ha habido reuniones claves en estos últimos meses en diferentes partes con Argentina, Ecuador, Perú, en el caso de Centroamérica. Es decir, porque obviamente el problema no es únicamente de Estados Unidos, es también un problema regional. Maduro afecta a todo el mundo en esta región. Pero aparte de eso, afecta fundamentalmente los intereses de Estados Unidos de múltiples maneras. Y yo creo que el tema de la droga es un aspecto nada más y hay otros aspectos que son igual de graves. Entonces, la diferencia, digamos, que hay entre en lo que estamos viviendo hoy con respecto a otros momentos, a otras coyunturas con respecto al caso venezolano, es que se consiguió hacer un link, ¿no? Es decir, se consiguió unir el interés estratégico que tiene Estados Unidos en lo que está pasando en Venezuela y sus repercusiones en comparación con lo que antes era, digamos, la denuncia, violación de derechos humanos, no hay democracia en Venezuela. Entonces, aquí lo que hay es, y veo que se está apuntando además con la estrategia de comunicación perfectamente diseñada para ir informando a la colectividad de Estados Unidos por qué se está llevando a cabo estas acciones, por qué estas iniciativas dentro de esa nueva doctrina a la que tú estás haciendo referencia, Castro. Totalmente, y es importante entenderlo porque no se trata solamente de sacar a Maduro del poder, ¿no? Que en mi opinión, dentro de este nuevo enfoque, es una parte crucial. Se trata de resolver todo ese gigantesco problema que representan los carteles y sabemos que los carteles, Venezuela es un sitio privilegiado por una razón muy específica, porque es el único cartel de los carteles que operan en América Latina y quizá en el mundo, en el cual el cartel controla un ejército, controla instituciones, controla todo un país, un territorio donde ocurren cosas totalmente impunes, ilegales,
apoyo al terrorismo, etcétera. Eso no ocurre en México, por ejemplo, eso no ocurre en Colombia, todavía en Colombia no ocurre eso, pero tampoco ocurre en otros lugares mafiosos del mundo. Y esta es la razón por la cual el objetivo fundamental en esta primera fase, diría yo, sería eh, Venezuela, pero obviamente simultáneamente hay otro frente en esta estrategia, como son los carteles en México, por ejemplo, pero Estados Unidos piensa que si tú le quitas ese terreno de protección de las actividades narcotraficantes ilegales, de contrabando, de apoyo al terrorismo internacional, que es Venezuela, o la dictadura, mejor dicho, entonces le quitas una parte importante a la base de apoyo a las actividades del cartel, de los otros carteles. Dentro de esa nueva doctrina que tú has dicho, dentro de esa visión que tiene Estados Unidos en este momento, ¿qué opinión te merece la reunión en Cuántico? La reunión que se produjo esta semana, de acuerdo a Axios, fueron unos 800 generales y almirantes que estuvieron allí presentes. ¿Y cómo esto se puede relacionar con el tema venezolano? Bueno, para las personas que no están tan familiarizadas con el tema de Estados Unidos y todo este tema de la política militar, en la administración pasada se hizo un gran énfasis dentro de las Fuerzas Armadas a esa política que se llamaba diversidad, equidad e inclusión, en inglés DEI, donde básicamente la gente era colocada en posiciones importantes no tanto por sus capacidades militares, sino por condiciones de género, de raza, etcétera. Es decir, ellos estaban más interesados en llenar unas cuotas de personas, por ejemplo, afroamericanas o personas transgénero, transgénero, pues, etcétera, y otro tipo digamos, de grupos sociales. Y se descuidó, en opinión, por supuesto, de la actual administración, el verdadero sentido del Departamento de Defensa, que ahora se llama Departamento de Guerra, que es exactamente Uh -huh. hacer la guerra, ¿no? Uh -huh. Para preservar la paz. Entonces, para esto ha habido una serie de decisiones, ¿no? Pero en esta reunión, uno de los primeros objetivos, esta reunión, por cierto, comenzó el martes y termina hoy, son 3 días. Uh -huh. El primer día se enfatizó este tema de que no va a haber este tipo de distinciones, que simplemente las actividades de los militares, sea al más alto nivel y al más bajo nivel, va a ser evaluada de acuerdo a las capacidades. Si hay una persona que está al frente de un batallón o de fuerzas especiales, sea mujer, hombre, lo que se va a valorar es la capacidad, ¿no? Y si hay hombres débiles, van para afuera. Si hay mujeres que no pueden cumplir su trabajo, también. Y básicamente lo que le están diciendo a los generales fue, lo que le dijeron es, bueno, si ustedes están de acuerdo con esto, bienvenido. Pero si no están de acuerdo, este es el momento para salirse del barco, ¿no? Yo creo que esto no lo vamos a ver todavía, no sabemos todavía qué tanta gente está en contra. Ha habido ya algunas manifestaciones, pero lo que quiero decirte es que hay una reestructuración profunda de lo que está pasando, de las políticas que manejan el departamento, el Pentágono, digamos, ¿no? Que por las fuerzas militares en general. Esta es una primera estrategia. Y, por supuesto, el segundo tema también importante es evaluar los escenarios de conflicto en el cual Estados Unidos está. Estados Unidos tiene, por supuesto, una fuerza desplegada en todo el mundo y hay frentes de batalla importantes. En Medio Oriente, por ejemplo, el tema de Irán, el acoso de China o la amenaza de invadir a Taiwán y, por supuesto, el conflicto de Rusia con Ucrania. Pero a ese, digamos, escenario se une el escenario del Caribe, que es tan importante como el resto de los escenarios. Y sin duda que esto ha formado parte de la discusión, porque cuando tú tienes un escenario de este tipo, en la cual ya Trump mismo está planteando meterse dentro de Venezuela con fuerzas en tierra, digamos, sí, tú vas a esperar una reacción, ¿no?, de los enemigos de Estados Unidos como para contraatacar. Y estos son escenarios que se consideran, porque tú tienes que tener preparado dónde va a soltar la liebre, como dicen, claro, a saltar la liebre. Ahora, ¿cómo tú observas el proceso? Porque estamos frente, evidentemente, a un proceso. Y el proceso tiene sus etapas, tiene sus fases. Y nosotros como caribes, ¿no?,
como Mar Caribe, nosotros siempre queremos soluciones rápidas, ¿no? Queremos que Correcto. todo sea ya. Entonces, ¿tú consideras que este proceso ha sido un proceso lento, rápido, o vamos a, o digamos, es según las expectativas, digamos, del conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan internamente digamos, la inteligencia en Estados Unidos, es un tiempo correcto? Mira, yo creo que a mí me ha sorprendido particularmente la rapidez como lo que esto se ha llevado. Ok. Es decir, hace 3 meses, William, hace 3 meses nadie se imaginaba que íbamos a estar en este escenario. Nadie. Y había mucho escepticismo acerca de qué es lo que iba a hacer finalmente la administración Trump frente a Venezuela. Ujú. Yo creo que, mira, ha pasado, hoy es 2 de octubre, la primera vez que se anunció esto fue el 8 de agosto, es decir, ha pasado, digamos, 1 mes y 3 semanas más o menos, lo cual me parece una cosa bastante rápida, Ok. porque primero comenzamos con un despliegue pequeño de dos destructores, ahora ya es 6 destructores, hay más de 10 embarcaciones, hay aviones furtivos, Ujú. hay barcos, incluso un barco de prisión. Ahora se han sumado por lo menos 500 soldados de fuerzas especiales. Hay un despliegue, ¿no? Y hay una determinación que yo creo que esto no es improvisado, yo creo que esto se planificó antes de que Trump hiciera ese anuncio o que se filtrara la orden presidencial de desplegar militares. Entonces, a veces los venezolanos en el programa y en diferentes escenarios me dicen, bueno, pero ¿cuándo esto, por fin, cuándo va? Pero por favor, se trata de una operación compleja que requiere, y repito, ¿no? El despliegue es una cosa que ya es una cosa compleja, que requiere recursos, que requiere entrenamiento, etcétera. Pero hay otros aspectos, como estamos diciendo, todo el tema porque hay dos objetivos concretos. Uno es decapitar la estructura criminal, digamos, del cartel, de los soles concretamente, pero luego hay una operación de desmantelamiento y todo eso requiere de una gran cantidad de inteligencia en el terreno nueva, en tiempo real. Eso toma tiempo y yo creo que más bien vamos muy rápido comparado con los objetivos que se están planteando. Citaste en tu programa un estudio hecho por el Centro de Pensamiento Cuba, siglo XXI, ¿no? Y allí dice ese informe, palabras más, palabras menos, que una victoria en Venezuela sería más o menos equivalente a la caída del muro de Berlín, pero aquí en el hemisferio occidental, y que una caída del régimen cubano sería comparable al desplome de la Unión Soviética. Estamos hablando de líneas gruesas. Ah, Sí, sí, yo comparto esa impresión de los buenos amigos Emilio Morales y Juan Antonio Blanco, que son probablemente dos de los mayores expertos en el tema Cuba, Venezuela. Yo publiqué con Juan Antonio Blanco un libro que se llama Cubazuela, donde analizamos todos esos aspectos ya hace unos años. Y yo creo que exactamente, pero ¿por qué razón sería el muro de Berlín? Bueno, porque toda esta política, o sea, toda esta actividad criminal que fue concebida para crear una economía oculta, secreta, para el régimen sostenerse, una economía que no fuese sancionable como sí lo es el petróleo, entonces era una tarea fundamental, es la razón por la cual existe esto. Y esta, creo que te están llamando. Sí, ahora me escucha. ahora sí. Ujú. Ok, decía que esta actividad criminal paralela de cientos de miles de millones de dólares al año que está impulsando, que está socavando la democracia en algunos aspectos, perdón, en algunos países, en muchos países, está poniendo políticos, ha puesto presidente, ahora se está sabiendo, se está destapando la olla de las elecciones, la manipulación de las elecciones, o sea, la tecnología electoral para meter Ujú. candidatos de la izquierda extrema. O sea, todo esto constituye, si esto deja de funcionar, por supuesto, es un enorme muro que se va a caer, ¿no? Y ya esto significaría un extraordinario fracaso para estas iniciativas de desestabilización de la región. Hay dos conceptos, Castro, ¿no? Que es el narcoestado, y en ese mismo informe que tú citas de este centro,
es el Estado mafioso. Entonces yo quisiera que pudieras explicar qué sucede, ¿verdad? Cuando se fusiona el poder político, el poder militar y el poder económico, atrapan a ese Estado y lo asfixian. Y por eso no tenemos respuesta en Venezuela, por eso no se reconoce la voluntad popular, por eso no se reconocieron las elecciones del 28 de julio. Entonces, eso sería importante tratar de explicar esa superestructura que se ha creado y que no permite que a través de los votos y a través del diálogo, entre comillas, se puedan generar cambios en Venezuela. Mira, esta, digamos, ideología, estos proyectos del socialismo del siglo XXI, que es una forma de enmascarar la misma estrategia que tuvo el comunismo internacional en las décadas pasadas. El objetivo siempre ha sido y es y será mantener el poder permanentemente. Ese es el objetivo, ¿no? Como ha ocurrido en Cuba, no importa lo que ocurra. Para lograr eso, tú tienes que destruir a los potenciales enemigos dentro de los países para que no tengas resistencia. Por eso es que en Venezuela se acabó con el empresariado, se acabó con la iniciativa privada, se intervinieron tierras, empresas y se destruyó PDVSA porque eran fuentes de riqueza, y cuando hay ricos hay inconformes, y cuando hay inconformidad hay rebelión, digamos, y eso es una de las cosas que ellos atacan al principio. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido porque es parte del sistema. O sea, el objetivo de ellos es mantenerse en el poder, no importa el costo. Y el costo ha sido muy alto en términos humanos, en términos económicos, en términos también de la inestabilidad que ha traído a la región, y ahora Estados Unidos está percibiendo que está teniendo un costo para sus propios intereses, y esta es realmente la situación. Yo creo que hay que entender esto como el fin, si se produce o lo que se produzca, los cambios, el fin de esta estructura, yo diría maligna, ¿no? Y no lo estoy diciendo, probablemente estoy siendo conservador diciendo que es maligna, es desastrosa, catastrófica, y esto es exactamente lo que está en juego. Es muy importante entender porque esto es parte de una confrontación de propuestas o de sistemas, en este caso un sistema cuyo objetivo tú tienes que ver, por ejemplo, lo que está tratando de hacer Petro. Petro quiere perpetuarse, es decir, es lo que hacen todos los presidentes, en el caso de Correa, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, que quiere perpetuarse en Bolivia. Tú lo ves concretamente por todos lados, y esto es una de las cosas que ha causado grandes problemas para la región. El hecho, Castro, que esté Stephen Miller, que es el subjefe de gabinete, además asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, secretario de Estado, y el propio jefe de la CIA, John Ratfield, que estén unidos junto a otros departamentos. A mí lo que me llama mucho la atención como periodista, Castro, es que me doy cuenta que en otras administraciones, por ejemplo, uno no veía esa sincronicidad. Uno no veía que actuaran en bloque. Uno percibe que hay un equipo que está total y absolutamente convencido de su proyecto. Y en este caso, ¿qué importancia tiene que estos tres altos personeros de la administración Trump tengan esa misma visión sobre lo que puede pasar con el cartel de los soles? Mire, yo creo que hay una alineación histórica importante, pero, y esto es importante entenderlo, no es porque ellos de repente se convencieron de que los venezolanos merecen la democracia. Es parte Correcto. del problema, es parte importante, pero van mucho más allá. Ellos ya entendieron, y hay que hacer notar lo siguiente. Stephen Miller es además lo que llaman un asesor de seguridad doméstica para Trump. Es decir, él está preocupado, su tema fundamental es los temas que afectan la seguridad de Estados Unidos. Marco Rubio, que es la otra persona, que es digamos el arquitecto, es al mismo tiempo director encargado del National Security Council, que es este organismo de asesoría directa al presidente que está dentro de la Casa Blanca, que maneja toda la información que producen las 18 agencias de inteligencia de los Estados Unidos por todos lados. O sea, el nivel de información que ellos tienen es monumental, gigantesca,
y ellos entendieron, o sea, ellos están viendo el problema como es. Nosotros quizás no lo estamos viendo como ellos lo están viendo. Ellos están viendo mucho más allá de lo que realmente hay. Y esto, repito, no es un problema de narcotráfico, es un problema Sí. de terrorismo, un problema financiero, de lavado de dinero, de apoyos, etcétera, proyectos, planes. Y yo creo que es una muestra, esto que tú estás señalando, de que ya no es un objetivo, digamos, entre múltiples objetivos, no, está en el centro de lo que la administración Trump piensa que debe ocurrir para reposicionar, digamos, y para reestructurar toda la posición de Estados Unidos frente a esta situación, no solamente en América Latina, sino en el mundo, porque al mismo tiempo todo esto que está pasando en Venezuela es un mensaje también para los enemigos o para los adversarios de Estados Unidos en el mundo, sobre todo los chinos y los rusos. Es decir, es transmitir el mensaje de que cuando Estados Unidos ve un peligro va a actuar y va a actuar de una manera abrumadora y decisiva, que es lo que yo creo que se está planteando ahora. ¿Cuáles son, digamos, los escenarios que además son bastante complejos después de la salida del cartel de los soles, ¿no? Ese es otro tema importante que todos tenemos que también mirar y por lo menos analizar. Es decir, no se trata solo de salir de los integrantes del cartel de los soles, sino lo que hemos hablado, la estructura que existe. Entonces, Edmundo González Urrutia, como presidente electo, debe tener la gobernabilidad, debe tener mecanismos de gobernabilidad para, bueno, para que haya paz, para que haya estabilidad. Y se sabe que hay muchos grupos, evidentemente armados, etcétera. ¿Cómo observas tú eso ese día después o esos días después? Yo creo que dentro de la planificación no es solamente esta estrategia, digamos, lo que llaman decapitación. Es una palabra un poco fuerte, pero se entiende, ¿no? Es decir, cuando tú quitas el liderazgo, el convencimiento es que el resto de la estructura puede colapsar, entre otras cosas porque el propio chavismo no tiene generación de relevo. Es decir, tú sacas a Diosdado Cabello y no hay un nuevo Diosdado Cabello que pueda ocupar esa posición, sobre todo porque tendría que ser aceptado por el resto, por las diferentes facciones que existen, porque esto no es tampoco un proyecto homogéneo. Y esto es una tarea, digamos, fundamental. Pero al mismo tiempo que se planifica esta estrategia, hay la otra estrategia que yo he dicho que es de desmantelamiento, al menos desde el punto de vista de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos no creo que vaya a estar interesado es en manejar los asuntos internos de Venezuela una vez que se produzca el cambio. Y aquí hay una relación muy estrecha y una cooperación. María Corina Machado ha presentado planes muy específicos para manejar el país los siguientes, por lo menos los primeros 100 días en este gobierno. Y como es natural, William, va a hacer falta ayuda internacional, no solamente de Estados Unidos. Por eso es la importancia de esta coalición. Yo estoy seguro que hay otros países como Argentina, por ejemplo, que van a proveer también posiblemente de soldados, de tropas, de especialistas. Hay, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, grupos de economistas que están de diferentes países que están tratando de armar una especie de equipo asesor, porque aquí va a ser necesario no solamente el tema de seguridad, que eso va a venir, es un problema, y donde va a requerir también, por supuesto, asistencia internacional, sino también un plan de recuperación, porque hay un problema realmente de malnutrición, es decir, hay problemas humanos, ¿no? De los venezolanos, un problema de falta de atención médica, o sea que aquí hace falta también simultáneamente una gran operación de ayuda humanitaria y también requieres la inyección de nuevos recursos, entonces tiene que haber una participación, por ejemplo, de entidades multilaterales importantes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, posiblemente el Banco Interamericano de Desarrollo, empresarios de diferentes partes del mundo, sobre todo de Estados Unidos. Es decir, esto es una tarea de múltiples frentes para el día después, porque al mismo tiempo que tú vas a contener estas reacciones violentas o estos grupos abrigados en ese gran paraguas que es el cartel de los soles, también tienes que pensar en el día a día de la gente. Es decir, la gente necesita recursos, necesita ayuda humanitaria, necesita empleos, necesita desarrollo para continuar en este impulso y yo creo que esto es parte de esa gran planificación. Por eso es que esto toma tiempo, es decir, esto no se puede resolver en 2 meses o en 3 meses. O sea que la opinión que tú tienes es que tanto Edmundo González Urrutia
como la propia María Corina Machado llevan el pulso y están al tanto de todas estas decisiones que se están tomando, digamos, tras bastidores, porque tampoco ellos pueden asumir ningún tipo de vocería pública, porque estratégicamente, bien, eso no es un tema que ellos deben manejar, pero que están trabajando en esos planes para después de la decapitación, como tú has dicho, del cartel de los soles. Mira, yo iría incluso más allá, William. Yo creo que Estados Unidos toma esta decisión porque sabe que hay un equipo que tiene un gran respeto, un gran liderazgo. Es decir, la decisión de la administración Trump de actuar de esta manera tan inusual, tan inédita, además tan contundente, se debe también no solamente a las capacidades que tiene Estados Unidos, que obviamente son bastante superiores, sino que además hay un equipo que se va a quedar allí, como decimos en Venezuela, que va a agarrar el toro por los cachos, ¿no? Si no hubiese un equipo sólido que Estados Unidos percibe como sólido, como es el liderazgo del mundo y de María Corina, probablemente esto se estuviera posponiendo. Un escenario para ti de un regreso de la flota, del centro de operaciones, un desmantelamiento del centro de operaciones que se ha instalado en Puerto Rico. ¿Es una idea sensata o sencillamente esto no tiene vuelta atrás? Mira, la pregunta que yo me hago y que hay que hacer es ¿cuál es la ganancia que tiene Estados Unidos al retirar esto versus la ganancia de continuar? Sin duda que las pérdidas desde el punto de vista político, diplomático, de percepción en esta lucha contra otras fuerzas que no están en el continente o que están pero que operan en otros lados también, como China, como Rusia, transmitiría un mensaje terrible, ¿no? O sea, básicamente permitiría a, al mundo decir, bueno, le ganó Maduro a Trump, ¿no? Correcto. Por un lado. Y No, y por lo otro, que haría el régimen además haciendo propaganda de eso, ¿no? correcto. Pero sobre todo que dejaría una tarea a medias, una tarea mal hecha en medio de unas promesas, porque recordemos que esto también es parte o ha sido parte de las promesas que Trump presentó en su campaña. Es decir, una de las cosas claves que él ofreció, aparte de cerrar las fronteras y de controlar el tema de la inmigración ilegal, fue también la lucha contra los carteles, ¿no? Sí. Y ellos han identificado, bueno, no vamos a comenzar en México. ¿Por qué? Bueno, porque México es la parte final del negocio de la droga. Tenemos que ir al núcleo de donde se produce y donde se trafica en las grandes cantidades. Esto lo ha dicho hasta el director del FBI, Kash Patel. Todo el mundo lo ha dicho. Y por eso es que es importante. Por eso es que, y repito, ¿no? Cuando Trump hace esta firma esta orden de desplegar militarmente los assets militares de Estados Unidos, hay una planificación previa, hay una discusión previa entre los grandes jefes militares y los estrategas de la Casa Blanca y dicen, ¿qué hacemos aquí? Bueno, plan A, dejamos que esto continúe. Plan B, te estoy diciendo los escenarios que se habrían planteado. Atacamos, pero ¿cómo atacamos? No, no podemos, dijo Marco Rubio, solamente interceptar barcos de droga. Eso no va a resolver, nunca ha resuelto el problema. Entonces hay que ir a digamos, a la mata de los males que está en Venezuela, que está en Colombia. Y ellos tuvieron que haber decidido, perdón, haber planificado, haber previsto las diferentes implicaciones antes de tomar la decisión, como es natural, ¿no? Tú haces los cálculos y dices, ¿puedes ganar o no puedes ganar la guerra? ¿Qué consecuencias tiene una guerra de esta naturaleza? ¿Nos afecta o nos beneficia? Y en ese cálculo, obviamente, la administración Trump entendió que tiene mucho más que ganar que mucho que perder si hace esta opción. Muy bien. A ver, Castro, ¿qué le dices tú a aquellos que dicen, no, vale, estos son unos vendedores de humo, ¿no? ¿De dónde sacan ustedes tantas hipótesis? Por ejemplo, no es contradictorio que la producción petrolera de ciertas empresas como Chevron, así sea una licencia limitada, estén actuando. No es una contradicción que lleguen todavía personas indocumentadas venezolanas en aviones hacia justamente el territorio del cartel de los soles. Hay muchas personas que
el TPS, por ejemplo. Dicen, bueno, pero si el cartel de los soles está activado, ¿cómo entonces la administración Trump dice, yo quiero eliminar el TPS para los venezolanos y los voy a enviar justamente al territorio donde está el cartel de los soles funcionando? Muchos incluso tienen, eh, digamos que, ciertos antecedentes que al ir a Venezuela, sencillamente, bueno, estarían presos, ¿no? Los llevarían presos. ¿Qué le dices tú a esos que critican y dicen, estos son unos vendedores de humo? Mira, el problema es que ya esto no es una hipótesis. Esto Ah, es, o sea, lo que estamos tratando, lo que estamos discutiendo son es información que la ha divulgado el propio gobierno de Estados Unidos. Es decir, yo no estoy inventando que ahora están aumentando los efectivos militares. Yo no estoy inventando que hay una estrategia militar, que hay una relación muy estrecha con María Corina Machado, que hay planes concretos para los próximos 100 días. Esto no es teoría. Esto es un hecho que está ocurriendo sobre la marcha, por un lado. Y por otro, yo creo que eh, toda esta estrategia, repito, es como una especie de juego de ajedrez de múltiples, digamos, a 4 niveles, por uh-huh. decirlo de alguna manera, en la cual resuelves múltiples problemas. Por un lado, resuelves el tema de la migración indiscriminada, incontrolada, porque repito, esto no es una sola estrategia contra Venezuela, sino también contra otros países como Cuba, por ejemplo, como Nicaragua, que facilitan y además se benefician del tráfico humano, de gente que va saliendo. Eso ya, por supuesto, se ha reducido, pero resuelves ese problema, resuelves el problema de la inestabilidad de América Latina, resuelves el problema de las plataformas que utilizan grupos como Hezbollah, por ejemplo, que está muy presente en Venezuela, resuelves el problema de la droga también, le das un golpe duro, porque si tú vas a atacar ahora los laboratorios y vas a reducir, es decir, esto hay una estrategia que va mucho más allá de Venezuela, importante, pero Estados Unidos tiene mucho que ganar y hay que decirlo, William, el tema de la inmigración, digamos, no solo venezolana, sino también cubana, haitiana, de muchos países, podría comenzar a resolverse. La gente pudiera retornar a sus países para reconstruir sus países. Y yo creo que esto es también un objetivo que no se habla mucho, pero naturalmente uno puede inferir de que otros de los problemas que se va a resolver, que son percibidos, por cierto, por los norteamericanos como un problema, el tema de la migración de los ilegales, eh, eh, mira, no voy a entrar en valoraciones, no Sí. voy a entrar en decir si los TPS, perdón, si los venezolanos que tienen el TPS o los que no lo tienen no son dignos de vivir en este país y producir y lo que usted quiera, ¿no? El problema es que hay unas naciones, la gente se viene porque está huyendo de estos lugares y Estados Unidos no puede abrir las puertas y decir, bueno, pero entonces vamos a resolver el problema principal. Perdón. Entonces, la idea, esto es un proyecto que resuelve, como dije, múltiples cosas. La gente tiene, o sea, hay mucha gente, incluso gente del TPS, que estaría dispuesta a ir a Venezuela, pero a otra Venezuela, a una Venezuela sin el cartel de los soles. Y yo creo que eso es parte también de la planificación, porque definitivamente uno no puede darle la espalda. O sea, Venezuela es un problema ahí, ¿no? Para los venezolanos. O sea, hay que hacer algo por Venezuela. Y esto es una oportunidad, en mi opinión, única. Esto es un autobús que pasa una sola vez, hay que montarse. Y tenemos la tarea principal, no tanto de ver cómo llegamos y cómo permanecemos en Estados Unidos, que yo repito, respeto y quisiera que mucha gente pudiera prosperar en este país, pero al mismo tiempo Venezuela también necesita ayuda. La gente tiene que, y hay mucha gente, repito, he hablado con muchas personas que están dispuestas a regresar a Venezuela, a construir un país que una vez fue grande y que puede volver a ser grande. Estas tres rutas posibles, manejamos escenario, Castro. Una salida negociada. Dos, un cambio desde dentro del régimen. Tres, una transición forzada por el uso de la fuerza. Cuatro, ninguna de las anteriores. ¿Qué me dices? Mira, yo creo que el tema de la negociación se acabó. O sea, a Estados Unidos ya no le importa si Maduro se va o se queda. Eso Ok. es irrelevante. No le importa lo que haga Diosdado.
no le importa, porque ya, fíjate, por ejemplo, ayer se produjo la condena de Cliver Alcalá por narcotráfico, le pusieron 22 años. Una cosa que llama la atención, William, porque Cliver Alcalá efectivamente participó en el narcotráfico y fue condenado por esa razón, pero él intentó resarcirse, intentó cambiar, intentó, incluso le ofreció a Estados Unidos: yo puedo ayudar a tumbar el régimen, e incluso trató de armar una especie de grupo rebelde en Colombia, y todos estos eventos ya ocurrieron hace unos años. Y sin embargo, Estados Unidos dijo: mira, no me interesa para nada tu colaboración, ya tú cometiste un delito, tú contribuiste a esto, y la posición de Estados Unidos es: no lo vamos a aceptar. Es decir, no le redujeron Ok. una cantidad sustancial. Lo mismo pasó con Carvajal, que dijo que iba a ofrecer ayuda, iba a dar información crucial. Bueno, con Maduro es incluso peor. A Estados Unidos no le interesa darle una puerta. Si él quiere irse, que se vaya, es una decisión Ok. de él, ¿no? Pero eso no va a significar que esto va a detenerse solo porque Maduro diga: me voy y ya, me dejan tranquilo. Incluso hubo una petición que Maduro lanzó a través de diferentes gobiernos aliados, como el de Turquía, Sí, donde presentó la posibilidad de irse del país, pero que no lo persiguieran claro. judicialmente. Entonces dijo: no, se acabó. Entonces, Castro, ¿una salida negociada? No. No Ok. existe. ¿Un cambio desde dentro del régimen? eh, Tampoco existe, porque hay allí una, digamos, y aquí entran los cubanos, por ejemplo, y los rusos probablemente, están frenando, ¿no? Con una extrema vigilancia, están metiendo, y hay más de 300 oficiales presos. Es decir, hay un nivel de persecución muy fuerte adentro, que obviamente lo que hace es también exacerbar los odios internos de estas facciones que existen o coexisten en el régimen. Y esa opción tampoco se ha dado. Estados Unidos desató esta campaña psicológica fuerte para tratar de lograr. Eso no quiere decir que no haya militares que estén en contra, pero que han decidido mantenerse callados, porque el costo de expresarse es definitivamente muy alto. Y entonces nos queda la transición forzada por el uso de la fuerza. Absolutamente. Yo creo que aquí no hay más alternativa, ¿no? Y eso, y la razón por la cual, pero además no la había desde que se comenzó esto. O sea, cuando tú sacas a los militares, tú ya de una vez estás favoreciendo el cambio forzado. O sea, ya la parte diplomática pasó. Hay incontables negociaciones que se hicieron en diferentes países, y el gobierno simplemente, el régimen simplemente no respetó ningún tipo de los acuerdos a los cuales ellos mismos firmaron, comenzando por el tema de la participación de la oposición en las elecciones, etcétera. O Mm, sea, la salida tradicional, que por cierto hay algunas personas que están tratando de decir: no, esto todavía tiene una salida diplomática. No, no la tiene. mm. El régimen tiene, salir del poder para ellos es un altísimo costo, que incluso se juegan el pellejo, la vida de ellos. No lo van a hacer de una manera negociada, y la única manera es la opción de la fuerza. ¿Tú crees que ese uso de la fuerza tiene que haber una combinación entre lo que está pasando, que es la presión externa, y una presión interna, que se unan esas dos fuerzas? Sí, yo Desde creo dentro de que, Venezuela me refiero a una presión sí, interna. claro, claro. Yo creo que hay una extraordinaria presión interna. Si no, no hubiese este aparataje increíble de represión. La represión existe porque ellos saben que la gente está descontenta, entonces necesitas mantenerla constantemente en asedio, porque son enemigos, ¿no? Y cuando si tú tomas en cuenta, si tú tomas las elecciones presidenciales como una gran encuesta nacional, tú te das cuenta que el rechazo del régimen es extraordinario, es decir, es bastante alto, que sigue aumentando, y toda esta presión que ha puesto ha todavía puesto más a la gente a decir: bueno, pero nosotros estamos anotados en el equipo que no va a ganar. Entonces esto también está creando presiones internas que se van a desatar, ¿no? Y esto es una de las cosas que pueden ocurrir en Venezuela. La gente está agotada, está cansada, la gente ya sabe que esto no tiene, no representa un crecimiento, no representa beneficio para nada. Esto es un régimen que no va a cambiar. Entonces, eso por supuesto, y aquí hay cansancio en todos lados, incluyendo en el sector militar. Y yo creo que esto definitivamente va a crear unas condiciones internas, ¿no? En la cual la gente probablemente se va a incorporar en esta, digamos,
para contener las posibles reacciones de grupos criminales que se van a producir probablemente en el futuro. Además que el hecho de Arias Cárdenas ser nombrado, designado general, le regalaron unos soles allí, a Francisco Ameliach, todos ellos del movimiento del 4 de febrero, ¿no? Personas que además han estado señaladas en investigaciones por temas de corrupción. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que le estás dando a la Fuerza Armada Nacional? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el respeto? Que ya se ha perdido, pero dentro de, no digo dentro de la cúpula corrupta, sino dentro de las bases, dentro de lo que piensan los capitanes, lo que piensan los tenientes coroneles. Hacia allí es donde apunta lo que tú quieres decir. Mira, como decimos en criollo, son bate quebrajo. O sea, son personas que nunca tuvieron liderazgo, que tienen un pasado bastante oscuro, pero además son las únicas personas que aceptaron esto porque ellos tampoco tienen muchas opciones. Hay que decir que a muchas de las personas que le ofrecieron estos nuevos generalatos vacíos, que no tienen, son generales que no comandan nada. Mucha gente rechazó eso, ¿no? Sí. Muchas personas que estaban en el retiro, que los querían traer a la acción, dijeron, no, yo no me quiero meter en ese paquete, no me metas ahí. Y obviamente para mí es una medida de desespero porque otro problema que tiene la dictadura es que no confía en sus cuadros militares. O sea, la razón por la cual, por ejemplo, no les dan las suficientes armas es porque temen que esas armas luego sean usadas en contra de ellos en un conflicto. Y por eso es que despliegan esta milicia que aparte de ser un show, probablemente hay gente infiltrada de otros grupos, hay cubanos, por ejemplo, hay gente del ELN, de los colectivos que se pueden infiltrar como milicia, pero la realidad es que el sector militar no es confiable para Maduro, no confía. Además que hay toda una mala preparación, una baja moral, Sí. es decir, no tienes ningún tipo de posibilidades de ganar con una fuerza así. Castro, ya, te quiero preguntar, sacándote ya del rol de periodista, del rol de analista, en tu día a día, cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, cuando estás allí descansando, te recuestas en tu almohada, en tu cama, ¿cómo sueñas tú a Venezuela? Mira, yo creo que Venezuela tiene un extraordinario potencial, hay grandes capacidades. Yo creo que Venezuela puede recuperarse más rápido de lo que la gente piensa. Yo creo que en medio de esta situación, probablemente el factor más importante para los cambios va a ser la propia gente que está agotada, que está cansada, que quiere comenzar a progresar, ¿no? A echar para adelante, como dicen. Y yo creo que esto es una fuerza que mucha gente, eh, digamos, menosprecia, porque he visto cantidades de análisis que dicen que va a ser un caos en Venezuela. Pero, ¿cuál caos? Si es que el 80% de los venezolanos, probablemente el 85%, quiere esto que va a ocurrir. O sea, quiere que ocurra algo y quiere ponerse a trabajar. Ayer vimos este video de los buhoneros que estaban en Sabana Grande. O sea, estos son personas que obviamente tienen que vivir, quieren producir, y los únicos espacios que consiguen es la economía informal de esta manera. Y la gente quiere aportar, ¿no? Y necesita no un enemigo en el gobierno, sino un amigo, una persona, o sea, un grupo que facilite el crecimiento. Y yo creo personalmente va a haber estas oportunidades de cambiar, digamos, de crecer, porque repito, hay grandes potenciales, esta gente secuestró esos potenciales, se hicieron dueños sin rendir cuentas de nada, una cosa totalmente inaceptable, pero yo creo que aquí va a venir un cambio que la misma gente, eso es lo que yo espero, ¿no? Y de alguna manera, me imagino que tú también, todos estaríamos dispuestos a colaborar desde lo que podamos hacer, pero hay mucha gente con ganas de trabajar, ¿no? Y yo veo que Venezuela inmediatamente va a resurgir, como te dije, más pronto de lo que se piensa. Un abrazo, Castro.